se pide hacer la perspectiva de un columpio. De repente el columpio pues tiene, vamos a ponerlo aquí en la proyección en planta, esta es su distribución, tiene una vara aquí en el medio de donde cuelgan los dos elementos para columpiarse, y aquí está la base, o sea que es este cuadrilátero, y tenemos, por ejemplo, vamos a poner el plano del cuadro, una línea que pase por este vértice, y el punto de vista lo vamos a colocar aquí, estamos viéndolo desde arriba. Eso quiere decir que realmente el plano del cuadro es este, el horizonte va a ser la altura del punto de vista, y ahora el columpio va a estar aquí en esta posición. Entonces tenemos aquí un punto y otro de apoyo, será esto así. Y ahora tenemos aquí los otros dos palos que soportan aquí el eje y que deja caer aquí los dos columpios. Bueno, esto es lo que estamos viendo desde arriba, el plano del cuadro, donde el punto de vista va a marcar lo que ve. Entonces marcamos ahora la línea de tierra, que es esta, y la línea del horizonte, vamos a ponerla por ejemplo por aquí, dos líneas paralelas. Entonces tenemos la fuga de esta línea es esta, la fuga de esta es esta. Si esto aquí mide 90, pues aquí también. Subimos la fuga a la línea del horizonte, que es la altura del punto de vista, y traemos las trazas hasta el plano del cuadro, o sea, esta línea aquí hasta aquí, esta hasta aquí. Entonces las trazas siempre las subimos a la línea de tierra, una y otra, y la tercera. De repente estas dos van hacia esta fuga, entonces ya las marcamos, una y la otra. Y ahora tenemos que estas dos van hacia esta fuga, entonces sale de aquí y sale de aquí y va hacia aquella fuga. Tenemos ya el cuadrilátero, que es la base del columpio. ¿Qué es esto? Ahora necesitamos la altura, la vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Este es el alzado de la figura, vamos a hacer, por ejemplo, que sea esto. Como vemos aquí hay un ángulo alfa, aunque no es un dato que importe. Lo que nos interesa es esta altura. Entonces esta altura va a quedar centrada sobre el medio y el medio queda aquí. Que si prolongamos esta medida es igual que esta, con lo que podríamos coger el punto medio o también proyectarlo ortogonalmente. Entonces resulta que corta aquí y corta aquí. También podríamos hacer las dos diagonales y unir este punto de intersección con aquel, teniendo la línea que pasa por el medio, que es este. Bueno, ahora esta altura la colocamos a partir de aquí y fugamos hacia ese punto de fuga. Levantamos una vertical, corta aquí, por tanto ya tenemos esa varilla y tenemos la otra. Bueno, tenemos las dos varillas de ese lado, fugan hacia allá y corta la vertical aquí. Por lo tanto, las otras dos son esta y esta. Tenemos esta que también la remarcamos, ya que tendrá más grosor. Y ahora nos faltaría por hacer simplemente la posición exacta donde se cuelgan aquí estos elementos correspondientes al columpio. Bueno, pues eso, simplemente prolongamos las líneas, una, otra, otra y otra, y estos 4 puntos los subimos aquí arriba. 1, 2, tenemos este. Subimos este también ortogonalmente. Proyectamos en aquella dirección y tenemos aquí esto, y proyectamos en aquella dirección y tenemos aquí esto. Esta es la proyección sobre el suelo. Resulta que tienen este grosor que marcaremos en otro color. Esta y esta. Estos dos puntos los subimos uno y otro y fugamos hacia esa fuga. Eso quiere decir que
tendrá ya este tamaño. Bueno, por último lo subimos a la altura a la que estén. Necesitamos aquí la altura real, por ejemplo esta. Entonces esa altura la colocamos a partir de aquí, o si queremos a partir de aquí y de aquí, y fugamos. Fugamos. Ahora ya solo tenemos que levantar verticales. Entonces, levantando verticales tenemos aquí uno y aquí otro. Fugan las dos hacia allá, y lo mismo levantando vertical. Ahí tenemos las dos. Hacemos una vertical y otra vertical. Aquí tenemos un columpio y aquí tenemos el otro. Con los dos planos. Bueno, sabemos ya que esto en el espacio mide ese ángulo alfa. Y ahora por último estas dos deben estar perfectamente alineados hacia aquella fuga y estas también hacia aquella fuga. Por último, ya para concluir, calculamos sus sombras. Entonces tenemos, si por ejemplo hacemos que la sombra, vamos a poner la sombra de este punto que caiga, si cae aquí, esto tiene la proyección aquí y podría venir por ejemplo por aquí, así. Entonces vamos a ver por ejemplo que caiga aquí. Entonces si cae aquí, la sombra de estas dos líneas será estas dos. Y como vemos el rayo sigue esta dirección. Por lo tanto, bajaremos por aquí una vertical. Y ahora sabemos que todas las líneas, por ejemplo, otro rayo que pase por aquí va hacia esa línea. Mientras que esta vertical fue hacia allá, entonces esta vertical también irá hacia allá. Por tanto, la sombra de este punto será esta. Y del triángulo será esto. Y como esta línea es paralela a esta, pues al unir este punto con este, fugará hacia esa fuga. Con lo cual ya tenemos ahí la sombra del columpio, que es esta. Bueno, nos acercamos. Decíamos, tenemos la sombra de esta varilla, será paralela, fugará hacia la misma fuga. Hicimos esto, va hacia la fuga de los rayos, mientras que esto va a la fuga de las verticales, que es hacia allá. O sea, esta línea hacia allá. Fuga de las verticales. Bueno, por último faltaría la sombra de estas dos. Entonces, como está sobre este palo, este punto y este, no tenemos más que proyectarlos. Cae en este punto y en este, y ese cae en este punto y en este. O sea que tendríamos ya ahí los dos puntos donde aparece esto. Bueno, por último, esto es una vertical que viene por aquí centrado hasta aquí. Eso quiere decir que esa varilla seguiría la dirección de la fuga de las verticales, o sea que iría hacia aquella fuga, hacia esta fuga. Entonces sale de aquí y va hacia aquella fuga y pasa por ese punto. Esta también irá hacia aquella fuga, pasa por ese punto. Y ahora habrá que proyectar o también hacer el prisma completo este. Entonces vamos a dejar ya las sombras, esta línea, esta por aquí detrás, esta y esta. Y ahora la sombra de esta línea decíamos que venía por aquí y iba hacia aquella fuga. O sea que ya son líneas finas, ya no se vería, entonces lo único que haríamos sería calcular. Vamos a ver un punto cualquiera y los otros cuatro sería la sombra de esto. Entonces tenemos aquí aparte, bueno, pues simplemente la sombra de este punto, pues una vertical va hacia aquel punto que teníamos allá, mientras que el rayo pues viene hacia abajo sobre la vertical, o sea que la sombra de este punto es este. La de este igual, la vertical va hacia allá y luego esta hacia abajo aquí. Tendremos ahí la sombra esta. Bueno, y así haríamos todas. Bueno, de manera que entonces si hacemos un punto va hacia
la fuga de las verticales y ahora viene hacia aquí abajo, corta aquí. Entonces esta será la sombra. Todos los puntos están alineados, por lo tanto tendremos aquí una sombra y luego el otro pues igual aquí. Como también son paralelos estas líneas a esta, pues fugarán también hacia esta fuga. O sea que ambos fugarán hacia esa fuga y hacia los dos puntos, las dos líneas que decíamos antes. Bueno, pues ese sería el detalle de la sombra de un columpio. Vendría por aquí.